Señora presidenta, muchas gracias, señora consejera. ¿Qué opinaría usted de una empresa en la que su director general amenaza a una directiva de esa misma empresa? ¿Qué piensa de esa situación? Muchas gracias. Vamos a ver, yo entiendo que si hay cualquier tipo de acoso, cualquier tipo de amenaza dentro de la empresa, pues imagino que habrá la pertinente denuncia. Y usted sabe que en estos momentos, mientras que la justicia no diga lo contrario, todo el mundo es inocente. ¿A usted le consta la denuncia de una directiva de la TPA frente al director general por amenazas y acoso? ¿Le consta a usted esa denuncia? Muchas gracias. A mí no me consta ninguna denuncia en este sentido. Pero usted sabe que hay un Consejo de Administración, que es el que se encarga de gobernar y de administrar la radiotelevisión del Principado de Asturias. Yo tengo aquí que me acompaña el director de la RTPA. Le voy a dar la palabra a él y que él pueda decir lo que considere con este respecto. Cuando quieras. Sí, buenos días, señorías. A mí tampoco me consta, en los términos que usted plantea, ni una denuncia, ni una demanda, ni por acoso, desde luego, ni de amenazas. Y le puedo decir que, además, tenemos un instrumento de una política, un plan de prevención de delitos y un plan de prevención de acoso en RTPA, y no se ha formulado por ese conducto ni por otro conducto, hasta donde a mí se me alcanza, ninguna denuncia. Usted participa activamente, señor director general, en las reuniones del Consejo de Administración, entiendo. Dado que soy director en funciones, participo con voz y sin voto. Bueno, voy a leerle una carta que llega al Consejo de Administración, solo unos párrafos, el 17 de julio de 2020. El pasado 13 de julio, el director general en funciones, Francisco González Orejas, me amenazó con despedirme si no renunciaba al régimen de vacaciones. Francisco González Orejas manifestó a través del Departamento de Recursos Humanos su disconformidad con que disfrutara de este régimen de vacaciones. Si no renunciaba a mi régimen de vacaciones, procedería a despedirme. Una decisión que es nula de pleno derecho, pero bueno. A lo que respondió que no lo haría de forma inmediata, para que no se relacionasen ambas cosas, que lo que haría una vez transcurrido un tiempo y hubieran encontrado a alguien para reemplazarme. Resulta difícil describir la rabia, la impotencia que la conducta del director general en funciones me causó. Tuvo que solicitar la baja médica. Y se presentó una denuncia en Inspección de Trabajo esa misma tarde. Esta carta llegó al Consejo de Administración. Al final de la reunión que se plantearon mi despacho, después de todo este problema, se planteó una reunión en el despacho de esta directiva y se la pretendió intimidar en tono amenazante, razón por la cual me vio obligado a exigir que abandonara el despacho. Esta carta es de 17 de julio de 2020. El 14 de septiembre de 2020, como consta en un acta del Consejo, se trató tangencialmente este asunto. Pequeño párrafo en el punto número 8. El 10 de enero de 2022 se vuelve a reiterar y se insta por parte del órgano de supervisión a que se analice este asunto. Nada sucede. En una carta al Consejo de Administración, admisión por registro de entrada el 3 de marzo de 2022, se vuelve a reiterar por parte de un consejero, que en este caso este consejero dice que se siente amenazado y coaccionado, de que se trate este asunto. Y este mismo consejero, con fecha 7 de marzo de 2020, como consta en el acta del Consejo de Administración, refiere haber presentado este escrito en el registro de la RTPA y en Consejería de Presidencia. ¿De verdad me dice que no conocía esta situación? Y también le quiero preguntar a la consejera, dada esta situación, planteamos que no pasa nada dentro de la RTPA en relación al acoso que sufre una directiva y que todavía no se ha tratado internamente con la profundidad que merece este asunto. Muchas gracias. A ver, señor Blanco, está claro que cualquier tipo de acoso no es algo que hay que denunciar. Por supuesto que sí, estoy de acuerdo con usted.
Yo lo que haya llegado a la consejería, cuando llega alguna situación de la RTPA a nuestra consejería, usted sabe que el Principado es el que lleva el tema de el capital social, es al que pertenece al Principado. Pero después hay un Consejo de Administración, como le decía antes, que es el que gobierna y es el que administra la RTPA. Nosotros cualquier cosa con respecto a la RTPA que llegue a nuestra consejería, nos ponemos en contacto con el Consejo de Administración para hacérselo llegar y que tengan conocimiento, que imagino que ya cuando llegue a nuestra consejería, el propio Consejo de Administración pues tendrá conocimiento de las situaciones. Hasta ahí es lo que yo le puedo decir. ¿Condena o no condena esta situación? Señora consejera, ¿condena o no condena esta situación? Condeno cualquier situación que esté basada en unos hechos reales y que haya un tipo de acoso, por supuesto. Esta y cualquiera en la RTPA y en cualquier otra situación que pueda darse. Eso, por supuesto. Pero entiendo que si hay una denuncia, no sé si el director había dicho que no le conste que haya ningún tipo de denuncia cursada, si hay algún tipo de denuncia, pues esperemos que la denuncia se resuelva y que se actúe como se tenga que proceder, ¿no? ¿Cómo se trató este asunto? Esta pregunta va para el director general. ¿Cómo se trató este asunto dentro del Consejo de Administración? ¿Se valoró en profundidad? ¿Se dio traslado de estas amenazas y este acoso a los órganos competentes? ¿Se puso en conocimiento del Ministerio Fiscal? ¿Qué se hizo por parte del Consejo de Administración? Muchas gracias. Sí. Bien, no se puso en conocimiento del Ministerio Fiscal, se trató como usted dice, reitero que no hay ninguna denuncia, es decir, que hay ese comentario de que hay una denuncia ante Inspección de Trabajo que transcurridos 2 años no ha habido ninguna determinación, ni siquiera comentario, ni diligencias de ninguna naturaleza por parte de la Inspección de Trabajo, con lo cual me hace dudar que nunca se haya presentado denuncia alguna ante la Inspección de Trabajo, y hubo un comentario, una carta dirigida a un consejero de Administración que ya no lo es. En cualquier caso, le puedo decir que entre el 2020, que menciona usted estos supuestos hechos, en los que además usted mismo ha leído un texto en el que dice a través del Departamento de Recursos Humanos hay una discusión o una diferencia de criterio con respecto a vacaciones, que efectivamente ha habido una diferencia de criterio con respecto a las vacaciones de los directivos, pero es algo natural en cualquier empresa. Usted, digamos, está convirtiéndolo en un hecho delictivo, no sé cuál sería el término, es decir, está convirtiéndolo en un conflicto. Insisto que no ha habido ningún conflicto de esa naturaleza. Y la ley de RTPA, la vigente ley, por cierto, prevé que el nombramiento y cese directivo sea responsabilidad del director general. Desde que yo soy director general en funciones, entre el 19 y octubre del 22, en el que estamos, no ha habido ningún cese de ningún directivo, ni ha habido ningún acto de carácter disciplinario contra directivo alguno, tampoco contra ningún trabajador. No le puedo decir más. En relación a la objetividad de la información de la RTPA, voy a leerles unas publicaciones en redes sociales que dicen lo siguiente. Este es el líder de los fascistas que entran democráticamente en un parlamento para derogar la democracia. Santiago Abascal, en estado puro. ¿Alguna respuesta contundente y categórica desde el Partido Popular que rechace tajantemente esta desfachatez? Vox avisa de que no apoyará al PP y a Ciudadanos en Andalucía. Pon RTPA Noticias, que ya arranca la semana con todos vosotros. Hoy contando el vuelco político en Andalucía, la triste noticia de la irrupción del fascismo y más actualidad. La alternancia política está bien, sanea la democracia, pero los fascistas no deben tener sitio en un parlamento. Estos son los que se llaman el Partido Regenerador, no son más que fascistas. Son publicaciones de la responsable de informativos. ¿Ustedes creen que puede haber objetividad en una redacción de informativos con estas publicaciones en sus redes sociales de la directora de Informativos y Deportes? Muchas gracias.
Mire, desconozco las fechas en las que se publicaron esos comentarios en redes sociales a los que alude. En cualquier caso, no son comentarios hechos desde cuentas oficiales de RTPA y está diciendo que es de una persona particular que trabaja en RTPA y creo recordar que además alguno de ellos se corresponde a una época en la que era una redactora y existe algo que se llama libertad de expresión, es decir, no tenía ningún cargo de responsabilidad. Y en cualquier caso, si fuese posterior, lo hace libérrimamente como ciudadana o como profesional, como quiera, pero nunca como responsable de los informativos de RTPA, en los que nunca ha habido tratamiento de esa naturaleza contra ninguna o ante ninguna fuerza política. Solo faltaría que fuera desde una publicación oficial de la RTPA, pero básicamente es muy cuestionable que estas opiniones personales no influyan en la labor profesional del responsable de informativos de la TPA, pero bueno, ustedes sabrán. En relación a los contratos, en concreto, me gustaría preguntarle por el contrato de Noticias Municipales, programa de informativos. En el año 2008 se adjudicaron 13 lotes, el expediente 838, a 9 productoras por un importe de 1.478.945 euros. En 2018, en el expediente 67-2018, el importe licitado era de 1.559.583. En 2018, 40 trabajadores, en 2008, 45. Se asignó a Video Report de Mediapro. De aquellas 9 productoras solo queda una ya para producir estos programas. ¿Me podría decir en qué está facilitando la RTPA a las productoras asturianas la actividad de la propia cadena? Muchas gracias. Sí, mire, el conjunto de la inmensa mayoría, no voy a decir el conjunto, la inmensa mayoría de los contratos que tienen suscritos con productoras RTPA, no le puedo decir ahora el porcentaje exacto, pero podría decírselo gustosamente, es con productoras asturianas. Y en todo caso, el conjunto de los contratos son con trabajadores en Asturias. Solo RTPA tiene, hasta donde yo recuerde, 2 redactores ligados a ese contrato de contenidos municipales a ese contrato de informativos en Madrid. Nada más, no tenemos ni red de corresponsales en el extranjero ni en otras provincias, es decir, todos los trabajadores y trabajadoras que ejercen sus funciones en RTPA están radicados en Asturias, son asturianos o viven en Asturias y esas empresas tienen su ámbito de actividad en tanto en cuanto trabajan para RTPA en Asturias. El contrato, inicialmente había un contrato, una serie de contratos de corresponsalías, está citando usted la fecha 2009. Después de ese momento, como yo creo que todos sus señorías recordarán, hubo un serio problema en el año 2011 con la Radiotelevisión del Principado de Asturias y el entonces Gobierno del Principado, en el que estuvo a punto de estar abocada al cierre, y uno de los problemas que se derivó fue una conflictividad laboral extensa porque se entendió que algunos contratos demandaban cesiones ilegales, etcétera, por la dependencia que tenían con la televisión. Y desde los servicios jurídicos de la Casa se decidió en ese momento atenerse estrictamente a la Ley de Contratos del Estado, hacer un único contrato de contenidos municipales, hacer una licitación pública con transparencia absoluta, y se presentaron varias empresas, como se han vuelto a presentar porque recientemente se ha vuelto a licitar ese contrato, y en aquel momento lo obtuvo la empresa que usted menciona. Insisto, todos sus trabajadores, a excepción de 2 que trabajan en Madrid, al servicio de RTPA y para proporcionar la información que tiene que ver con Asturias y que se produce en la capital de España, todos trabajan en Asturias y no hay ningún problema de la naturaleza que puede indicar, y el resto de las productoras tienen toda su, y está también a estos efectos, están radicadas en Asturias y pueden considerarse empresas asturianas. Desde luego, sus trabajadoras y trabajadores sí que lo son. Muchas gracias. Una breve pregunta también, un último contrato. El contrato de Asturmedia para la producción de programas deportivos. Contrato total de 1.495.000 euros adjudicados, en el que se presupuesta por parte de la TPA un gasto de personal de 1.055.216 para el ejercicio 2018. No tengo datos más actualizados, pero luego nos vamos a las cuentas de Asturmedia y gastan personal 812.827 euros. 812.827 frente a un presupuesto que plantea RTPA de 1.055.000. Hay una diferencia de 200.000 euros que parece mantenerse en el tiempo. ¿Se han planteado reducir el importe de licitación de este contrato en esos 200.000 euros de diferencia que hay entre lo que ustedes presupuestan de personal y lo que realmente gasta Asturmedia?
Muchas gracias. Sí, perdone, desconozco los datos de Asturmedia, que supongo que se pueden obtener de forma sencilla en el registro mercantil, pero el contrato Asturmedia como otros no es un contrato de prestamismo laboral. No es solo contratamos a una serie de trabajadores y les pagamos estrictamente por esos trabajadores. Asturmedia, como otras productoras, como Cebrastur, como Videoreport, que usted ha mencionado, tienen medios técnicos, tienen instalaciones, tienen equipos de grabación, tienen equipos de edición, tienen presentadores, tienen platós, etcétera, y eso tiene un coste, evidentemente. No es prestamismo laboral, es decir, no es como podría ser el servicio de limpieza o de vigilancia en las instalaciones, que dices únicamente la relación contractual es en materia de cesión de trabajadores o de empleo. Hay medios técnicos, al margen de que desconozca si la diferencia económica entre lo que es estrictamente los costes salariales es la que usted indica. Muchas gracias.